Buenas tardes. El día de hoy les hablaremos sobre el caso del ex congresista Pedro Nelson Pardo, el cual fue condenado por los delitos de constreñimiento sufragante y rebelión. Haremos la reconstrucción de los hechos basándonos en testimonios de víctimas de las FARC, desmovilizados y del mismo ex congresista. El departamento del Guaviare ha sido testigo de innumerables acontecimientos de violencia producto de la presencia de grupos al margen de la ley. Se tiene conocimiento del asentamiento de grupos guerrilleros, como el Frente 16 de las FARC. Desde Última Ratio pudimos conocer el relato de Alba Lucía Rendón Madero, quien en el 2006 se desempeñaba como gerente de la Contraloría del Guainía y que por múltiples amenazas se vio obligada a renunciar a su cargo. Tenemos entendido que usted en el 2006 ejercía un cargo de funcionaria pública, señora. Cuéntenos a qué se dedicaba. Sí, señor. Yo ejercía como gerente de la Contraloría del Departamento de La Guainía. Ok. Y sabemos que usted duró nada más un año en su puesto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué la motivó a renunciar? Me sentía amenazada por la guerrilla y por el señor excongresista. Ok, ¿y usted puso una denuncia? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Sí, coloqué una denuncia por la amenaza porque donde yo residía, los habitantes decían que la familia del señor excongresista Nelson Pardo tenían relaciones o vínculos con las FARC y que me podrían llegar a secuestrar. En el marco de esa violencia, en el año 2007, el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, recibe en la Casa de Nariño un documento firmado por los habitantes del río Guaviare en el departamento del Guainía. La carta relataba: sentimos preocupación por las presiones, maltratos y amenazas a las que nos vemos constantemente sometidos por los guerrilleros, comerciantes y narcopolíticos que patrocinan la guerra y se benefician de ella, obligándonos a dejar nuestras tierras y cultivos, a votar por sus candidatos, como fue el caso del señor hoy parlamentario Pedro Nelson Pardo Rodríguez, quien anteriormente se encargaba de los negocios con los comandantes de la guerrilla, como son el Negro Acacio, comandante del Frente 16 de las FARC. Esta situación aún la recuerdan muchos de los habitantes del sector. Uno de ellos, Raúl Hernández, que cuenta con familiaridad los sucesos. Bueno, señor Raúl, cuéntenos su punto de vista. ¿Qué vivió usted? Pues, ¿qué le cuento, hermano? Eso ya fue hace mucho tiempo, pero pues la situación era muy berraca, esa situación era muy violenta, el pueblo tenía muchos guerrilleros y siempre estaban preocupados como por la política. Ellos siempre estaban mirando por quién iba uno, a quién apoyaba a uno, y pues a uno por la violencia que se está viendo le tocaba seguir al que ellos dijeran. Ok, ¿y ustedes podían votar con normalidad? Pues de que uno podía votar, podía, pero no como con libertad, porque ellos se paraban siempre como a mirar uno por quién votaba y todo, o sea, uno no tenía la libertad de votar por el que uno quisiera, sino que le tocaba por el que ellos ponían. Si no, en el mejor de los casos lo hacían irse del pueblo y en el peor ni le cuento. Ok, y tengo entendido que ellos armaban retenes. Entonces, señor, cuéntenos cómo eran la dinámica de esos retenes. Pues lo que pasa ahí es que cuando llegaba la época de elecciones ese pueblo se teteaba de guerrilleros. Y uno se daba cuenta de eso porque aunque iban de civil, pues uno sabe quién es guerrillero, uno ya viendo esa violencia uno aprende a diferenciarlos. Y el momento del día de las elecciones, ellos se paraban como si fueran guardianes a, a custodiar todos los puestos de votación y pedían que uno votara por el que ellos querían. Si uno no lo hacía, pues no lo dejaban votar o lo desaparecían. Efectivamente, las FARC tenían fuertes relaciones con la política de ese entonces. A propósito, en Última Ratio pudimos recuperar el testimonio que rindió Zulma Zulay Montoya Ramírez en el proceso penal adelantado en contra del excongresista. Buenos días, mi nombre es Zulma Solay Montoya Ramírez, soy desmovilizada de las FARC en el 2008 del Frente número 16. Em, bueno, me acuerdo que el comandante decía nos vamos a reunir con tal, vamos a hablar con tal y así sucesivamente. Me acuerdo que una vez se les asó la carne de un perro llamado Sherman, que es un perro bastante grande. Bueno, el caso fue que ellos subían como si nada, se sentaban a hablar con el comandante y más o menos unos 8 o 5 días después subían con la plata. Yo le pregunté al comandante de dónde venía esa plata y me dijo que eso era un tema de política. Además de que sé que era él porque como su novia me los presentaron.
La desmovilizada también se refiere a los aportes económicos que entregaba Pedro Nelson Pardo al grupo guerrillero. También me acuerdo que por medio de un reporte codificado que teníamos que entregarle a nuestro superior, se le preguntó que si aceptábamos o no la plata que nos entregó el señor Pedro por los motivos que antes dije. Se nos dio la orden de que sí la recibiéramos y después de unos 2 o 3 días, en un periodo muy corto, se dio la orden de que hiciéramos el retén. Estoy segura de que son los 16 millones porque fui yo quien los contó. Eh, Se nos dijo que no teníamos que dejar pasar a los que no voten por el señor Pedro. En la investigación que adelantó la Fiscalía, también se pudo obtener la grabación de una llamada telefónica entre el excongresista y uno de los excomandantes del Frente 16 de las FARC. ¿Cómo va todo? Bien, doctor, ¿y usted qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, bien, gracias. Ahí le dejo un regalito con un amigo suyo para que ya sabe, me colabore. Listo, hágale. Nosotros le gestionamos ahí el asunto. ¿Todo bien? Listo. Muchas gracias. Hágale, pues. Probablemente por todas las pruebas que se tenían en su contra, Pedro Nelson se termina declarando culpable de los delitos de constreñimiento al sufragante y rebelión que le estaban siendo imputados. Sí, su señoría, me declaro culpable. Acepto todos los cargos que ustedes me imputaron. Es así como Pedro Nelson Pardo termina siendo condenado por la Corte Suprema de Justicia. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, condenar al excongresista Pedro Nelson Pardo Rodríguez a 72 meses de prisión y 100 salarios mínimos legales mensuales de multa por los delitos de rebelión agravada y constreñimiento al sufragante. Sin embargo, al día de hoy el delito de rebelión sigue presentando algunas dificultades. Por eso, en Última Ratio, quisimos entrevistar a quienes en su momento fueron el fiscal y el defensor en el proceso en contra del excongresista. A mi izquierda tenemos al señor fiscal, el cual dirigió la investigación contra el señor Pedro Nelson. A mi derecha tenemos a su defensor. Señor defensor, teniendo en cuenta que la gente del común piensa que efectivamente el señor Pedro Nelson cometió el delito de rebelión, ¿usted qué opinión tiene acerca de esto? Bueno, los casos no suelen ser tan sencillos. La doctrina ha reconocido que en los delitos de rebelión lo determinante son las armas con las que se pretenda erradicar el gobierno nacional o modificar el sistema constitucional o legal vigente. Es decir, hay que observar si las armas empleadas son idóneas para cumplir con ese propósito. Y lo que me sorprendió a mí cuando observé el caso del señor Nelson es que él nunca usó armas. Claro, y teniendo en cuenta que el señor Nelson nunca usó las armas, señor fiscal, por favor, aclárenos, ¿quiénes pueden cometer el delito de rebelión? Bien, el delito de rebelión puede ser cometido tanto por agentes estatales como por particulares. Cabe aclarar que este delito no se imputa por autoridad directa, sino tiene que ser por coautoría. ¿Por qué? Porque hay una división del trabajo criminal. Es por esa razón que se imputó al señor Pedro. ¿Por qué? Porque él aportó dinero a un grupo que estaba alzado en armas en contra de la ley, o sea, en contra del Estado. Teniendo en cuenta lo que nos dice el señor fiscal, el señor defensor, ¿usted piensa que efectivamente el señor Pedro Nelson cometió el delito de rebelión? Bueno, sin intentar revivir la discusión que ya resolvió la Corte Suprema de Justicia, yo como exdefensor del señor Pedro, yo considero que él no incurrió en el delito de rebelión. Es que nunca se demostró que él fuera combatiente del Frente 16 de las FARC. Sin embargo, como bien lo hizo la Fiscalía y como en su momento lo adujo la Corte Suprema, por los aportes económicos que hacía el señor Pedro al Frente Guerrillero, sí se le podía atribuir la calidad de rebelde. Pero aún así yo me sigo preguntando qué pasa entonces con el principio de legalidad, porque es que si nos remitimos al artículo 467 del Código Penal, ahí específicamente se relaciona como delito el que un grupo de personas se levanten armas contra el Estado, y de nuevo el señor Pedro nunca usó armas. Y sin el empleo de estas armas, entonces, señor fiscal, ¿a usted qué lo motivó para iniciar la investigación? Bien, el señor Pedro Nelson desplegó todos los actos idóneos para cometer el delito. Es decir, para que este delito se cometa, tiene que ser, pues primero hay que cumplir unos prerequisitos y uno de ellos es el verbo rector. ¿Qué es el verbo rector? Es una parte esencial del tipo. Y el verbo rector específicamente de este tipo es pretender. ¿Qué significa pretender? Aquí traigo a colación una definición de la Real Academia que lo define de dos formas.
La primera es querer conseguir algo y la segunda es hacer diligencias para poder conseguir algo. Cabe aclarar que este delito es de mera conducta y es apenas lógico de que sea mera conducta porque sanciona la finalidad de las personas que se unen a derrocar el Estado. Puesto que si fuera de resultado, una vez estas personas al margen de la ley llegan a un puesto de mando, ya no habría Estado que proteger y consecuencialmente estos cambiarían todo el régimen constitucional. En este caso en concreto, se evidenció que el señor Pedro apoyó económicamente a ese grupo al margen de la ley. Ellos, como bien se dijo ahorita, era notorio para toda la ciudadanía de Colombia de que las FARC estaban alzados en armas en contra del Estado colombiano, y se puede notar porque el señor Pedro le entregó un dinero para que constriñeran a votantes para que él pudiera llegar a cargos especiales como ser representante de la Cámara. Claro, pero entonces, señor defensor, en su opinión, ¿el señor Pedro Nelson hizo algo mal? Bueno, yo no considero que sea la persona adecuada para determinar si las personas hacen cosas malas o no. Lo que sí le puedo responder es que, aún habiendo pasado tanto tiempo, yo sigo considerando que el señor Pedro no incurrió en el delito de rebelión. Hay que recordar que a veces las personas cometen cosas negativas, cosas malas, que socialmente están mal vistas, y no por ello se amerita la intervención del derecho penal. Teniendo en cuenta esto, nos preguntamos nosotros, ¿el señor Pedro Nelson, señor fiscal, sabía que lo que estaba haciendo estaba mal? Bien, según las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, él tenía pleno conocimiento de lo que estaba conociendo. Porque en derecho penal hay algo llamado conciencia antijuricidad. ¿Qué es esto? Que él era consciente que estaba infringiendo la norma y que iba en contra del Estado. ¿Por qué? Porque su profesión es abogado. Segundo, tenía una especialización en derecho administrativo. Era notoriamente que él tenía conocimiento de que todos esos actos eran ilegales. Adicionalmente, se pudo probar que él tenía nexos con este frente armado, que era el número 16, y adicionalmente era muy reprochable este delito. ¿Por qué? Porque él era una persona muy conocida precisamente por el cargo que él fungía como congresista, y él se le exigía orar por forma de derecho esencialmente por este cargo. Ok. Hoy, más de 2 años después de haber cumplido su condena, Pedro Nelson Pardo le cuenta a Última Ratio qué piensa de lo ocurrido. Bueno, señor Pedro Nelson, cuéntenos. Han pasado 2 años desde que usted cumplió su condena y queríamos preguntarle que, pues, respecto a lo que sucedió, ¿usted qué piensa, sí? ¿Qué pasa por su mente? ¿Se arrepiente de lo que pasó? Realmente sí me arrepiento de lo que sucedió, estuvo muy mal. Adicionalmente quedé muy mal ante la sociedad, pues porque para ese momento, para esa fecha, como bien lo saben, yo estaba fungiendo como representante de la Cámara y pues estaba muy mal ante la sociedad. ¿Y las víctimas, señor Pedro Nelson, qué pasó con ellas? Tan pronto salí de la cárcel, yo fui y le pedí personalmente a ellos una disculpa por todo el terror que pude haber causado. Ok, ¿y a qué se dedica hoy en día, señor Pedro Nelson? Hoy me dedico a mi finca. Como bien saben, yo nací en Pasca, tengo allá mi finca, estoy con mi familia, estoy con mis hijos y con mis nietos. Y la última pregunta para no quitarle más tiempo, señor Pedro Nelson. ¿Tiene proyectos a futuro? Realmente ahorita no tengo proyectos a futuro, pues ya por todo lo que sucedió ya me retiré absolutamente de cualquier cargo público. Tampoco pienso seguir ejerciendo mi carrera como abogado, sino simplemente ya quiero disfrutar la vida, ya quiero viajar y pasar el tiempo con mi familia. Y esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias.